Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén ustedes. Ya estamos aquí conectándonos poco a poco para entrevistar hoy a Patricio Curte. Hoy desde la revista Vinews, mira, creo que ya está por aquí, él conectado. Hoy también Natalia, voy viendo que se nos está conectando los compañeros de Avinews. Bueno, hoy en Avinews, en la revista Avinews, el medio Avinews, desde nuestro Instagram vamos a entrevistar a Patricio Curte, que es el gerente general de la Asociación Gremial de Productores de Huevos de Chile. Más comúnmente o más conocido en el sector, en nuestra industria, como Chile Huevos. Él ostenta el cargo de gerente general desde el 2008, o sea, es una persona ya muy experimentada, que conoce muy bien el sector, muy bien la industria, muy bien la producción. Lleva, pues si no hago las restas mal, unos 12 años ya en este cargo. Antes de explicaros un poquito su experiencia profesional, os voy a explicar un poco quién es a nivel académico y docente. Es una persona, un profesional de perfil muy técnico, porque no es un señor, pues una persona que es ingeniero civil industrial. Además tiene mención en química por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además tiene un postítulo en sistemas de gestión ambiental por la Swedish Institution of Standards y es diplomado en dirección de ventas en la Universidad de Chile. Además es diplomado en gestión ambiental y responsabilidad social en la Universidad de Chile. Es diplomado en gestión de responsabilidad social en el Centro Vehicular y tiene una serie de cursos todos en este sentido, ¿no? En industria química, en gestión de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues Patricio Curte está a cargo de la gestión de la entidad Chile Huevos, así como el diseño, desarrollo y optimización de los servicios que prestan los asociados. Lidera la planificación estratégica del gremio y también lidera y ejecuta el plan de marketing, comunicaciones de la entidad, que ya veremos que es muy activo porque además tienen todo el proyecto de comunicación en el sector del huevo, hacen toda la promoción para los consumidores. Lidera también la negociación e implementación de los acuerdos de producción limpia, que después explicaremos qué es esto, para el sector productor de huevos, y gestiona los asuntos públicos del gremio, lo que involucra mucho su contacto y el relacionamiento con las partes interesadas del sector, es decir, las autoridades regulatorias, académicas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil en general. Además, asesora a empresas asociadas a Chile Huevos en materias tales como la optimización de sus procesos, la gestión ambiental. Hemos visto que su parte docente es muy importante en este sentido, en gestión de residuos y responsabilidad civil. Pues gestiona los procesos, gestión ambiental, asesora, en la optimización de procesos a los asociados, gestión ambiental, relaciones con entidades públicas, responsabilidad social. Entonces, ya un poquito sabiendo lo que es y lo que ha hecho, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Patricio, ¿lo hemos conseguido o no? Sí, perfecto. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Se me oye bien o no se me oye bien? Te veo muy bien, yo no me veo tan bien, pero, pero funciona. Vale, funciona, que es importante eso. Bueno, hasta ahora hemos entrevistado a Gonzalo Moreno de FENAVI, hemos entrevistado a Javier Prida, que es tu homólogo en Argentina. Ahora hemos pasado al otro lado de los Andes y nos hemos ido a Chile. Entonces hemos pensado, pues vamos a ver la otra versión de la producción de postura de huevos y ver cómo lo viven allí todo esto. También aprovecho a decirles que estéis conectados que si queréis lanzar alguna pregunta a Patricio la podéis lanzar y en esta cosa es como yo tengo entre comillas el poder, pues si quiero la hago y si no, no la hago, ¿de acuerdo? Pero vosotros haced preguntas. Entonces, como eres gerente general de Chile Huevos, te voy a pedir si es posible primero que nos definas un poquito qué es Chile Huevos y qué rol juega en la industria en Chile. Correcto. Bueno, muy agradecido por esta oportunidad de presentarnos como asociación. Chile Huevos es el gremio que agrupa a los productores de huevos de Chile, el gremio que representa a este sector.
tanto nacional como internacionalmente, en las instancias que nos toca participar, como la Asociación Latinoamericana de Avicultura, por ejemplo. Nuestro rol, como todo gremio en general, es propender a que el negocio, en el fondo, el desarrollo de la producción de huevos se desarrolle en forma creciente, de la mejor forma posible y lo más sosteniblemente posible, tanto desde el punto de vista ambiental, sanitario, etcétera, como también de la rentabilidad del negocio. Y cómo se logra eso, agregando valor al producto, un producto que es bien commodity, ¿no es cierto?, el huevo, pero que en la medida que se le van confiriendo más atributos, ya sea el sistema de producción o al huevo propiamente tal, logra descomoditizar un poco, ¿no? Nuestra relación es principalmente, bueno, con nuestros socios ciertamente, pero también con los grupos de interés, que son para nosotros las autoridades, la sociedad civil, el mundo académico, estas organizaciones internacionales también que hemos comentado antes, y siempre buscando desarrollar la industria del huevo, apoyando la investigación científica respecto a los beneficios del consumo de huevo, y también fomentando, generando y fomentando buenas prácticas sectoriales en materia de sostenibilidad, como decía antes, pero también en otras buenas prácticas, como por ejemplo en la forma de hacer los negocios. Los socios de Chile Huevo, por ejemplo, tienen que cumplir un código de ética, y ese código de ética incluye prácticas de cumplimiento regulatorio, en fin, de tener buenas prácticas de producción, de colaborar con las autoridades, etc. Bien, entonces siempre lo que hago una cosa antes de, claro, usted está en Chile y muchos chilenos y la industria chilena ya sabe cómo es Chile y cómo es la industria del huevo, pero la gente nos está escuchando pues, de Argentina, de España, de México, que a lo mejor no controla muy bien cómo es la producción en Chile. No sé si os puede hacer un resumen, o sea, yo lo que todo el mundo conocemos, hay como dos grandes grupos, si no me equivoco, si están informados, el grupo Proa y Agricovial, ¿no? Son como que tienen 3 millones de gallinas casi entre los dos, ¿no? De postura. Pero Sí, ¿cómo sí, está organizado el sector en Chile? Un resumen, ¿cuántas gallinas de postura hay? ¿Cuántos huevos se produce al año? ¿Cómo es la industria del huevo en Chile? ¿Cómo es actualmente? correcto. Bueno, la producción de huevos al año son del orden de 4.500 millones de huevos. Tenemos una población de 19 millones de habitantes. Si uno hace la división, da un consumo per cápita actualmente del año 2019 de 240 unidades. Más adelante vamos a seguramente comentar cómo ha ido creciendo eso. Tenemos una cantidad de aves, o sea, de ponedores del orden de 14 millones. Y el número de productores de huevos es una industria bastante atomizada, porque tenemos del orden de 300, 350 productores de huevos en Chile, de los cuales 35 son asociados de Chile Huevos. Todos estos en conjunto representan el 70% de la producción, los socios de Chile Huevos. Sin embargo, tú mencionaste dos empresas grandes, pero de las más grandes. Sin embargo, ninguna de ellas tiene más de un 7% del total. Entonces, es un sector bastante competitivo, con muchas empresas, donde hay una gran diversidad de tamaño, de tecnologías, ¿no es cierto? Y además de ubicación geográfica, que recordar que Chile es largo, ¿no es cierto? Un largo país, entonces se da mucho también que hay producciones locales que abastecen a su propia zona. Vale. Nosotros entendemos que Chile, todo el mundo cuando lo ve en el mapa, en América del Sur, se ve como una franja ahí estrecha a lo largo de todo. ¿Dónde está concentrada en algún lugar la producción de huevos o es todo el país por igual? Sí, bueno, va en relación a la población. Más o menos el 40 y algo por ciento de la población de Chile está en las zonas en Santiago, ¿no es cierto?, la región metropolitana de Santiago, y eso coincide con el nivel de producción que hay acá. Prácticamente el 45 o algo más por ciento de la producción está acá, y después las producciones más importantes justamente se replican en las regiones siguientes en cuanto a población, que son la región de Valparaíso, en la costa central, y en Concepción. Y después hay producciones importantes que son con menos número de empresas, pero en ciudades importantes como en Antofagasta, que en el norte del país,
como también en La Serena, en Coquimbo, ¿no es cierto?, que ahí también hay una producción relevante y que incluso es capaz de abastecer también otras zonas más allá que sus propios límites. ¿Qué porcentaje de la producción de huevos se utiliza se comercializa como huevo de mesa y qué, o en cáscara, que se dice, o en nuevo producto para otras cosas, Sí. no para mesa? La estimación que tenemos, no tenemos una cifra exacta, pero que el orden del 10% de la producción de huevos se destina a la industria de alimentos a través de ovoproductos. El otro 90% va a consumo en cáscara y ahí hay familias reconocibles importantes de consumo, ¿no? Los supermercados, que pueden ser del orden del 15, 17%, ¿no es cierto? La alimentación institucional, que podríamos decir de alguna manera, que abastece a las escuelas, las raciones alimenticias o el canal Oreca, etcétera, que puede estar también en un porcentaje parecido, del orden del 15%. Ya mencionamos bueno, productos que está como categoría aparte, y el resto, ¿no es cierto?, se comercializa a través de distribuidores o las propias empresas, principalmente almacenes, a supermercados, ¿no es cierto?, ya lo mencioné antes, pero principalmente almacenes, a ferias libres, etcétera. O sea, el gran consumo está dado en el canal tradicional en Chile. A pesar que Chile tiene una penetración de supermercados de la más alta de América, sin embargo, el huevo, por su naturaleza agrícola, podríamos decir, ¿no es cierto?, del sector agropecuario, se sigue vendiendo principalmente en el canal tradicional. O sea, estamos en un país donde el supermercado, hipermercado, es el que se lleva el gran volumen de la venta, pero en cambio el huevo, o sea, el ciudadano de a pie no va al supermercado a comprar el huevo. El huevo se espera a comprarlo a la cadena tradicional, a la pequeña tienda. Claro, hay un porcentaje, ¿no es cierto?, como decía, 15, 17% que es en supermercado, pero claro, la gran mayoría sigue. Ahora esto va evolucionando, porque si veíamos años atrás, yo sé que en España ocurrió lo mismo, ¿no? Hace varios años atrás ocurrió lo mismo y en forma relativamente rápida se fue creciendo el supermercado. Acá ha ido quizá un poco más lento, pero es la tendencia. Vale. Tienen una población de unas 14 millones de gallinas de postura, lo he dicho bien, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí, 14 millones de sí, postura, correcto, correcto. pero la Sí. población de... ¿Cuántas personas viven en Chile? 19 millones de personas. O sea, no llega a una gallina por persona. Sí, sí. Sí, yo tengo aquí anotado 17 millones de ponedoras. Esa Vale, es la 10 cifra millones, vale. que te había comentado. Sí, estamos un poco más cerca. Vale, los datos, ¿cómo son los datos de consumo? Porque tenemos entendido que ha evolucionado muy bien los datos de consumo en Chile en los últimos años. ¿Cuál es el consumo que hay de huevo en Chile y por habitante? Bueno, como comentaba antes, son el consumo per cápita el año pasado fueron 240 huevos, ¿no es cierto?, con una producción de 4.500 millones, que es lo que te da esa cifra, y la tasa de crecimiento del consumo per cápita en los últimos 5 años ha sido del orden de 4,5% más o menos, ¿no? Y que va muy por arriba del promedio histórico que teníamos antes, ¿no? Esto se explica principalmente por los últimos 2 años. Hemos tenido crecimiento del orden de 7%. Entonces, hemos tenido años de alto incremento en los últimos. Bueno, estos últimos años, ¿cómo se ha comportado la industria del huevo en Chile? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en los últimos años? ¿Se ha profesionalizado? ¿Se ha concentrado más la industria o no? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la industria del huevo en Chile? Mira, producto también de la mayor interés de la población, digamos, por consumir huevos, ¿no es cierto?, y precios que han sido razonables, ha habido cada vez más incorporación de más productores. Yo te decía 350 productores de huevos actualmente, si veíamos hace 5 años atrás eran 200 y tanto. Entonces, se ha crecido mucho, es cada vez más, como decir, atomizada la producción, o por lo menos hay más actores
presente. Así que es una industria que crece en número de participantes, que crece en producción, que crece en consumo per cápita, etc. ¿Cómo se ha conseguido incentivar este consumo? ¿Habéis hecho desde Chile Huevos alguna promoción o se ha hecho algún trabajo para que este consumo crezca en los últimos años, sobre todo los últimos dos? Sí, bueno, hay varios elementos. El que creemos nosotros y queremos pensar que es el más importante es la campaña de promoción del consumo de huevo que desarrolla Chile Huevos desde hace muchos años, desde hace más de, no sé, casi desde su fundación, Chile Huevos, antes llamado So Huevos, ha promovido el consumo de huevos, destacando los atributos de este alimento en la población. Los últimos años, los últimos 7, 8 años, ha sido una campaña mucho más fuerte, que incluye televisión, radio, redes sociales, ¿no es cierto?, medios digitales, vía pública, etcétera. Y eso nos ha permitido visibilizar mucho más al público, digamos, los beneficios del huevo, su versatilidad, etcétera. Tan así que hemos sido premiado en varias ocasiones con el premio Huevo de Oro, que es un premio que entrega la Asociación Latinoamericana de Agricultura a las mejores campañas de promoción del consumo de huevo. Así que ese factor es muy importante. Pero el otro, y que guarda relación con esto, ¿no es cierto?, es el ambiente favorable que tiene el huevo actualmente. Hay que recordar antes que estaba mucho estos cuestionamientos respecto al colesterol, que después con el paso del tiempo se vio que era infundado, y paralelamente con la relajación de ese tema, ¿no es cierto?, del colesterol, que es más relevante, con toda esta tendencia hacia la alimentación más saludable, ¿no es cierto?, para evitar, por ejemplo, problemas como la obesidad, ¿no es cierto?, y otro tipo de problemas, el huevo aparece como un alimento que es parte de la solución y no parte del problema respecto a los desafíos de alimentación que tiene la población. Y la gente lo ha entendido, también ha entendido que es un producto natural, entiende que mientras más cercano a lo natural, los productos también son más sanos, entonces el ambiente también es bastante positivo. Vale, hablando de... Ahora vamos a ir a alguna pregunta que viene aquí, nos está preguntando Anaís, que es una veterinaria chilena, imagino, nos está preguntando el tema de exportación y eso. Para entrar en exportación, yo quería preguntarte, claro, como es un mercado tan atomizado y las empresas van a tener que ajustar costes aquí, el nivel de competitividad de los productores chilenos, ¿cómo es frente a otros sectores o frente a otras industrias de otros países, de otros productores de huevos de otros países? Claro, si te refieres a la capacidad para exportar, ¿Mm? tiene quizás dos formas de verlo. Si lo vemos por el punto de vista de cumplir los requisitos como para poder exportar, el sector es reconocido internacionalmente como con un muy buen nivel, tanto así que tiene abiertos mercados muy relevantes como son México o Estados Unidos, están disponibles. De hecho, el primer país que fue autorizado para exportar huevos a México, cuando tenía el caso de influenza aviar, acá en la región fue Chile. Sin embargo, no, como hemos conversado antes, digamos, es difícil ser competitivo en términos de precio, dado que estamos muy lejos, por un lado, ¿no es cierto? El costo de transporte es muy relevante, y por el otro porque el costo principal en la producción de los huevos es el alimento, y la mayor parte del alimento en Chile se importa, tanto el maíz como la soya. El maíz en un porcentaje y la soya en un 100%. Entonces, nos cuesta llegar afuera. Vale, aquí hay bueno, una persona también del sector que dice Escalier también, no sé si ustedes lo conocen ahí en Chile, nos está preguntando cuál es el costo de producción en general que se tiene y el precio de venta al consumidor. Si esto cuadra o cuánta es la diferencia o si tenéis cálculos del coste que cuesta producir el Sí, huevo en Chile. nosotros manejamos cifras muy generales, ¿no es cierto? En el sentido de que el 70% aproximadamente del costo de producción del huevo proviene del alimento y, como mencionaba antes, la mayor parte del alimento se importa. Entonces dependemos mucho del tipo de cambio, está muy dolarizado, digamos, el costo de producción. Y el precio de venta depende en qué punto específico nos paremos, pero si uno ve en supermercados, que es lo más accesible que uno ve, se da cuenta que
quizás una docena está en $2, ¿no? Una cosa así. Ese es el precio actual. Es variable siempre en el tiempo, ¿no? Depende de las condiciones, etcétera. Los productores han estado muy presionados en los últimos meses, digamos, desde octubre del año pasado, cuando hubo movimientos sociales, ¿no es cierto?, que se tradujeron en que el tipo de cambio subió y se ha mantenido alto. Entonces, eso se ha traducido en aumento de costo de producción por tipo de cambio. Más allá del propio alza, la propia alza que tuvieron el maíz, la soya, ¿no es cierto?, a principios de este año a nivel internacional y que recién ahora, ¿no es cierto?, se ha ido relajando y llegando a niveles quizás promedio de los años anteriores. Al igual cuando entrevistamos a Javier Prida, no sé si recuerda, no sé si vio la Sí, lo mismo. entrevista, él tenía muy a mano todos los datos, lo que costaba producir, el margen del... Yo sé que eso es muy complicado hacerlo en Chile, pero ¿tenéis una idea aproximada de lo que puede costar una docena de huevos, producir una docena de huevos en Chile? No, realmente no lo sabemos. Y como te explicaba antes, cuando estábamos por email, nosotros tenemos regulaciones muy específicas de parte de la autoridad en el sentido de que todo lo que sea costos y cosas no son temas propios de una asociación gremial. Lo que sí se puede consultar propiamente a los productores, digamos. Sí sabemos esta idea general, nomás que son las que te indiqué antes. Vale. ¿Cómo se ha...? Además hay personas que me lo están preguntando por aquí, pero igualmente es una pregunta que tenía preparada aquí. ¿Cómo ha evolucionado el precio con la crisis? A ver, entramos un poquito con la crisis que estamos con el coronavirus ahora mismo, ¿eh? ¿Cómo ha evolucionado en el mercado el precio de los huevos con esta crisis? ¿Se ha regulado, no se ha regulado por parte del gobierno, se ha estabilizado o están libres? ¿Se ha modificado mucho o no? Y después, si ha habido suministro por parte de la industria o no ha podido alcanzar el suministro, o lo contrario, o no se ha vendido el huevo que se ha Sí, producido. sí. Digamos que en las primeras semanas, ¿no? Desde que empezó la emergencia sanitaria, ¿no es cierto?, por la pandemia y las decisiones de la autoridad, ¿no es cierto?, de restringir desplazamientos, etcétera, ha habido un cierto desorden, podríamos decir, en el sentido de la demanda. Te comento, aquí las escuelas fueron cerradas, ¿no? Y una parte importante del consumo de huevos se canaliza a través de la alimentación diaria que tienen los niños más vulnerables en los colegios. Bueno, al estar los colegios cerrados, la autoridad definió, con fin de que de todas maneras llegara la alimentación a los niños, definieron establecer canastas alimenticias. Y estas se han entregado en forma discreta, un día específico, ¿no es cierto? Después pasa un tiempo, otro día específico, y eso ha generado concentraciones de demanda de huevos de compras públicas. ¿M? Y si bien quizás uno lo ve en el promedio más adelante, las compras van a ser similares a las que estaban programadas, la oportunidad en que se han solicitado, digamos, generaron ahí un cierto trastorno y quizás escasez relativa en algún momento de huevos. A eso estamos hablando de las primeras semanas, ¿no es cierto?, desde que empezó esto, que se ha ido normalizando con el tiempo. Y si a esto le suman las compras propiamente de las personas, ¿no es cierto?, ante una situación como esta, de que quiere estar abastecida, lo primero que hicieron fue abastecerse de alimentos básicos o fundamentales, versátiles, etcétera, como es el caso del huevo. Y esta misma situación se ha visto en otros países, ¿no? Vimos que ocurrió en Estados Unidos, lo hemos visto en Colombia y en otros países. A medida que han pasado las semanas, esto se ha ido estabilizando y lo importante es mencionar que el sector productor de huevos como sector prioritario, estratégico, ¿no es cierto?, como esta industria de alimentos, como ocurre en otros países también que han tomado medidas de confinamiento, etcétera, ha seguido, su mayor esfuerzo ha sido el seguir produciendo a los máximos niveles de producción, cosa que no fue tan fácil en los primeros días, dado que habían restricciones de desplazamiento. Afortunadamente las autoridades fueron generando los permisos de desplazamiento, salvoconducto, etcétera, y la situación se normalizó de forma relativamente rápida. Pero efectivamente ha habido una demanda mayor de huevos y, como digo, la industria produciendo a full.
Con esta crisis, el precio del huevo en el mercado ha subido. ¿Cuánto ha subido? ¿Ha subido mucho o se ha mantenido? Ha subido, pero digamos que se ha estabilizado ya en la última semana, un fenómeno muy reciente. Hay que considerar que los costos de producción han estado apremiados, como te decía, desde antes, ¿no? Desde la época cuando hubo protestas, en la época de octubre del año pasado, que cambió el tipo de cambio, ¿no es cierto? Más el alza internacional del precio de los alimentos para las aves. Entonces, estos costos altos también tensionan el que los productores pueden tener margen, digamos, como para poder vender el producto. Pero es una situación que como digo, fue temporal y que se ha ido estabilizando y reiterando de que en la medida que se ha logrado asegurar la llegada del producto, ¿no es cierto?, a los distintos mercados, también se ha ido normalizando plenamente. Vale. Veo mucha gente aquí, muchas personas interesadas por los huevos libres de jaulas. Es una cosa que tengo prevista, ahora hablaremos más adelante, pero esperaros ahí que ahora hablamos de las gallinas libres de jaulas. Quería empezar primero, es que nos ha hablado, y con razón, no solo en Chile, en muchos países, que el principal costo de producción es la alimentación. Ha dicho el 60% es algo bastante equiparable a lo que pasa en otros países. La alimentación, yo igual estoy equivocado, la poca información que tengo es que el costo de alimentación ha subido en Chile. O sea, el costo de alimentar gallinas ha subido. ¿A qué se debe ese costo de alimentación? Uno, primera pregunta. Y segunda pregunta es, ¿tenéis algún problema para abasteceros de materias primas? Porque me imagino que las materias primas vienen importadas, muchas de ellas. ¿Habéis tenido algún problema para abasteceros? ¿Habéis tenido problemas con los aditivos, aminoácidos que a lo mejor vienen de países como China, otros países, Europa, otros países? ¿Cómo ha sucedido eso? Sí, algunas empresas nos han reportado más que dificultades en el sentido de demoras, ¿no? Porque por los permisos de internación de los productos, por las aduanas, etcétera, ha habido algún retraso. Pero afortunadamente las empresas en general manejan algún stock y servido de pulmón, digamos, como para cubrir este periodo. Pero como te comentaba, se repite lo anterior. A medida que pasan las semanas, esto se ha normalizado, digamos, y hay pleno abastecimiento. Ya lo hemos dicho antes, la mayor parte del alimento se importa y los costos han estado altos, ahora se han ido normalizando, bajando, así que hay una transición como todo lo que ha habido en estas semanas, ¿no? En estos meses, tanto a nivel de producciones como de las personas, de los confinamientos y demás, y se tiende a la normalidad. En Chile, ¿cómo ha vivido el sector? ¿Cómo está gestionando el sector esta crisis? ¿Qué le está afectando? ¿Qué es lo que le está afectando? ¿La crisis sanitaria del COVID, del confinamiento? Pues están confinados. ¿Cómo está sufriendo esta crisis el sector chileno de la postura? Bueno, como te indicaba antes, la posición del sector es abastecer el máximo posible como industria prioritaria, digamos, que está en la cadena de alimentos. Así que nuestros primeros esfuerzos como gremio fue mucho de colaboración y de conversación con las autoridades públicas, Ministerio de Agricultura y de Salud, etcétera, para lograr que hubiera fluidez en todo el transporte, ¿no es cierto?, tanto del producto terminado como de las materias primas, etcétera. Ese ha sido un esfuerzo muy importante y que afortunadamente está funcionando bien. Ahora, del punto de vista de la operación, por el riesgo propiamente de la infección, ¿no es cierto?, del virus, afortunadamente los planteles, socios de Chile Huevo, cuentan con medidas de bioseguridad adecuadas. Entonces, por lo tanto, lo que correspondía hacer era agregar medidas adicionales a una lógica o una cultura, digamos, de inocuidad, bioseguridad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, junto en colaboración con la Asociación de Aves de Carne, que en Chile se llama Chile Carne, nos apoyamos mucho en ellos para desarrollar una guía muy sencilla, ¿no es cierto?, pero muy efectiva,
de acciones que debían tomar para evitar, ¿no es cierto?, el ingreso del virus a la producción, y se llegara a entrar también para limitar el impacto que pudiera tener. Y eso se traduce en instrucciones tales como, por ejemplo, reducir las dotaciones de trabajadores, digamos, de modo que si alguno resultara positivo, ¿no es cierto?, las personas que quedaran fuera de la capacidad de trabajo sean limitadas y puedan ser reemplazadas por otro grupo. También segregación, por ejemplo, los turnos de alimentación. O sea, no que almuercen todos juntos, sino que en grupos pequeños, dejando un espacio de tiempo entre medio para desinfectar entre medio, etcétera. Más todas las medidas que son generales, ¿no? De tomar la temperatura antes de tomar los transportes, o antes de ingresar propiamente al plantel, a trabajar, estar monitoreando todo el tiempo la temperatura, las condiciones de las personas, de modo de rápidamente informar a las autoridades o para recibir la atención adecuada. Todo el tema del lavado de las manos, del distanciamiento, que ya yo creo que toda la gente lo conoce muy bien. Todo eso está incorporado en esa lista de chequeo. Incluso aparecen instrucciones y recomendaciones respecto al tratamiento que tienen que tener los transportistas, tanto de producto propio como de materias primas, etcétera. Y también cosas estratégicas, ¿no? Como un contacto temprano con los proveedores de materias primas, ¿no? Incluso esas específicas como las que tú mencionabas, para asegurar justamente la disponibilidad y que la producción no se vea obstaculizada o detenida por falta de estos insumos. Vale, por ejemplo, si en un galpón un trabajador se le hace un análisis y resulta que es positivo frente a coronavirus, ¿cuál es el protocolo que hay dentro de la empresa y dentro del sector? Hay un protocolo que es propio de la autoridad, del Ministerio de Salud. Y bueno, desde ya, si es que ocurre dentro, es un accidente o es una enfermedad profesional, ¿no es cierto? Porque ocurre con ocasión del trabajo. Y en Chile existe un sistema de mutualidades, ¿no? Que cubren este tipo de enfermedades, por lo tanto hay seguros, etcétera, que funcionan bien. Si la evidencia de la infección es antes, ¿no es cierto?, de trabajar, es un problema propio de la seguridad del propio trabajador, que por lo tanto también está cubierto, digamos. Ese es el sistema. Pero hay protocolos definidos por la autoridad, por el Ministerio de Salud, y que justamente establecen qué es lo que hay que hacer. Vale, aquí me están entrando muchas preguntas, yo no sé si voy a poder hacerlas todas, pero sí que ha quedado un poco, veo dudas sobre el tema del precio del huevo. Yo sé, vale, ya es una falta que me lo diga usted, porque es así, la industria no puede regular los precios, eso ya lo sabemos, la industria no regula ningún precio, eso además está prohibido por ley. Pero no, lo que sí no le queda claro a la gente, quizás que está escuchando, es el alza del precio del huevo, que además yo creo que ha sido importante en Chile. ¿Ha sido debido al coste de materias primas o ha sido debido a que el gobierno ha comprado mucho huevo para dar la cesta de la compra? ¿Ha sido un desajuste en oferta-demanda? ¿A qué se ha debido? Sí, yo por lo menos en la primera semana estoy convencido que fue eso, fue un desajuste, digamos, entre una demanda mayor que la capacidad de producción, más con los problemas que habían ciertamente de transporte, ¿no es cierto?, de los trabajadores, de las materias primas, del producto, etcétera. O sea, ahí es un periodo transiente. Pero lo que ocurre actualmente ahora no hay, depende del canal donde uno vaya. O sea, si quiere encontrar los huevos muy caros, lo va a lograr, digamos. Pero la idea es buscar, justamente veíamos por televisión hoy, ¿no es cierto?, que se mostraban reportajes en centros muy populares acá de abastecimiento, que es la Vega Central, donde los precios eran muy similares que los que habían antes de todo este problema. Entonces, ciertamente, como en todos lados, como en todos los países, ocurre algún grado de especulación, pero que no ha sido muy relevante. Quizás en lugares específicos sí, uno lo ve con verduras, con frutas, también ocurre eso. La gran ventaja que ha tenido acá ha sido el protagonismo de la autoridad de gobierno. El ministro de Agricultura ha tenido un rol muy protagónico en
justamente motivar a las personas a comparar precios, a buscar donde se tiene más barato, justamente para evitar cualquier tipo de especulación o cosas de ese tipo. Y paralelamente el Ministerio ha facilitado justamente que fluya toda la cadena de producción, de distribución, etcétera, de abastecimiento, justamente para que no se justifique cualquier aumento desmedido de precios que vaya más allá que los costos razonables que existen. Vale. Bien, por ejemplo, yo resido en España. En España lo que ha sido catastrófico para el sector productor, por ejemplo, y hay alguna pregunta que nos hacen por aquí, Escalier también nos preguntaba sobre eso, pero bueno, en España lo que ha sucedido, por ejemplo, es que el cierre de restaurantes y centros de ocio donde se comía la típica carne de res, de vacuno, que era más costosa, el cerdo. Entonces ha sido el jamón que tenemos en España, que es el ibérico, el jamón ibérico, también ha habido un descalabro con los huevos, el cierre de estos canales de comercialización, que el restaurante es... ¿Estimáis que puede pasar lo mismo? ¿Que se puede bajar mucho el número de demanda a medio plazo de huevos en Chile? Lo que hemos visto es que producto del confinamiento, de las cuarentenas, la gente está cocinando mucho más en casa. Hay gente que no cocinaba en casa, que ha vuelto a cocinar o que empieza a cocinar en casa, ¿no es cierto? Otros que se ven obligados y otros que están muy felices, digamos, en su casa cocinando. Ha habido probablemente un desplazamiento, ciertamente, desde los restaurantes que no pueden atender hacia otro uso, pero no hay huevo que se esté perdiendo, no hay huevo que la demanda es la misma. Lo que pasa es que cambia el lugar. Es como el fenómeno de los fines de semana respecto a la semana, ¿no es cierto? Ahora en forma quizás más permanente en las zonas que ha habido cuarentena. Sí. Vale, entonces ahora vamos a empezar un poquito también con el otro tipo de producción, el que nos salimos ahora un poquito de las jaulas, estándares de producción de huevos. Vamos a hablar de lo que llamamos alternativas, que ya no es tanto alternativa, es una opción de mercado. Los huevos libres de jaula, ¿cómo se comportan en Chile? Cuando estuvimos hablando con Javier Prida de Argentina, ya nos explicó pues la situación que hay en Argentina y al final que lo importante era comer huevo. Y en Chile, la producción de huevos libres de jaula, ¿cuál es? ¿Y cuáles son las perspectivas que ustedes ven a corto plazo? Bueno, actualmente la producción de huevos libres de jaula es aproximadamente un 2% del total. Nos suena una cifra muy alta, sin embargo hay que considerar que en los últimos 3 años se ha duplicado, desde un 1% que era un 2%. Y seguramente va a ir creciendo con el tiempo. Nosotros como asociación y los productores, ¿no es cierto?, estamos felices, digamos, con la incorporación de este producto adicional, diferenciado. Se le da la bienvenida, dado que genera nuevas alternativas para el consumidor. Lo que interesa a nosotros es que, como bien decía Javier, que consuma huevo. Si alguien llega a consumir huevo porque le interesa que esté libre de jaula, bueno, bien. Si le interesa porque tiene la mejor proteína, nosotros tanto felices, mejor, ¿no es cierto? Si le interesa porque tiene el menor costo con la producción tradicional y le asegura inocuidad, etcétera, también felices. Nosotros consideramos que todos los sistemas de producción son bienvenidos en la medida que sea el consumidor quien elija qué tipo de huevo consume y que al mismo tiempo cada sistema de producción lo haga privilegiando la inocuidad del producto, el cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto?, y la salud de las aves. De la medida que se cumplan esos 3 requisitos, hay distintos sistemas que pueden operar, tal como reconoce la OIE en su guía sobre bienestar animal de ponedora a nivel internacional y en nuestra guía propia de la Autoridad Nacional, que es el Servicio Agrícola Ganadero, que desarrolló en el año 2018 con participación de distintos sectores, entre ellos nosotros, una guía de buenas prácticas de bienestar animal en producción de huevos y que reconoce justamente a todos los sistemas de producción, establece las condiciones a través de las cuales cada sistema de producción puede ser compatible, digamos, amistoso con el bienestar de las gallinas. Vale, el sistema de producción libre de jaulas, claro, tiene un coste superior al huevo tradicional.
¿Eso el mercado chileno está dispuesto a pagarlo? ¿Lo paga el mercado chileno? ¿O qué porcentaje de la población puede pagarlo? ¿Hay una preocupación por eso en Chile o es muy minoritaria esta preocupación? Efectivamente, hay que pensar que la gran masa de huevo libre de jaula es demandado por la industria de alimentos, que parcialmente en sus formulaciones incluyen estos huevos por motivos de marketing, ¿no? Principalmente. Eh, Después, el otro porcentaje que corresponde propiamente a los consumidores es menor y se presenta especialmente en los niveles socioeconómicos más altos, dado que es un producto de mayor costo. Podemos decir que es un producto de nicho de alguna manera. Eh, y basta de ver acá, si vas a un supermercado en el sector alto, vas a ver una gran diversidad de huevos, con huevos enriquecidos en omega 3, y quizás con vitaminas, etcétera, y otros huevos diferenciados producidos a través de estos sistemas alternativos, ¿no es cierto?, de libre de jaula. Pero si va a un sector popular, que es la gran masa de Chile, el Chile profundo, el Chile real, no se presenta mucho estas alternativas, dado que quedan descartadas justamente por el alto costo que presentan. ¿Ustedes tienen algún tipo de apoyo gubernamental por parte de las autoridades o el sector avícola de puesta de postura en Chile recibe algún tipo de ayuda del gobierno o de alguna administración pública? No, en general el sector avícola no recibe subsidios, apoyos de la autoridad, me refiero a las empresas productoras, salvo productores muy pequeños de subsistencia prácticamente, donde sí hay agencias estatales que facilitan adquirir las pollitas, etcétera, pero a nivel muy pequeño, digamos, ¿eh? De nivel de subsistencia. Si bien eso es cierto, a nivel de asociación gremial, nosotros hemos recibido años atrás y actualmente también estamos recibiendo un subsidio de parte del Ministerio de Economía, fundamentalmente, para promover lo que vamos a hablar seguramente más adelante, que es la producción limpia, que es el mejoramiento en materia de sostenibilidad en la producción de huevos. Ese es una suerte de subsidio indirecto que reciben las empresas, dado que parte de las auditorías, desarrollo de guías de buenas prácticas, seminarios, capacitación, etcétera, es cofinanciado por el sector público. Y eso es como decir, una iniciativa de alto impacto, no solamente en el sector productor de huevos, sino que en general en el sector privado productivo en Chile, dado que los acuerdos de producción limpia han generado un mejoramiento muy importante en la gestión de todas las materias ambientales y de sostenibilidad en general. Vale. ¿Cómo se ofrece esta ayuda? ¿Esta ayuda en qué se basa? Porque este tipo de indemnización que ofrece el Estado, en el Estado el chileno, ¿en qué se basa para dar esta ayuda? Se entiende que la producción limpia es una estrategia productiva que como cosa colateral conlleva beneficios en el ámbito ambiental, etc. Si uno lo simplifica, podría decir que en la medida que uno es eficiente en el aprovechamiento de los recursos, tanto de materias primas, ¿no es cierto?, como de mayor productividad, como de no contaminación, ¿no es cierto?, de eficiencia energética, etcétera, es más competitivo, pero paralelamente está protegiendo el medio ambiente. Entonces, esa es la lógica que está detrás. Hay un tema ambiental, pero no un tema ambiental idealista, así de no intervención del medio, sino que está muy asociado al desarrollo sostenible. De acuerdo al principio de Río, ¿no es cierto?, en el fondo generar el menor impacto posible, de modo que las futuras generaciones también reciban puedan también lograr su desarrollo de la misma forma. O sea, esta ayuda se da si las empresas hacen inversiones, ¿no?, para reducir esto, entiendo, ¿no? Hay dos tipos de medidas que pueden generar las empresas, dos grandes familias. Una que son las medidas blandas, que se llaman, que son medidas de gestión, básicamente, de cómo se hacen las cosas. Y las otras son las medidas duras. A veces
para cumplir ciertas metas de los acuerdos de producción limpia, hay que hacer inversiones y eso lo ve cada empresa. No hay un subsidio para ello. Pero sí en el tema de gestión, en cómo hacer las cosas, digamos, sí hay un apoyo que nosotros le logramos dar con recursos propios de la asociación, cofinanciados con este fondo del gobierno. En muchos países ya se prevé una relativa reducción del encashetamiento de gallinas. ¿En Chile se prevé lo mismo en los próximos ciclos o meses o va a seguir igual? No. A ver, a nivel internacional, solo Europa tiene restricciones, digamos, para el tema de la forma de producción de huevos, de cómo se manejan las aves, digamos, en su alojamiento. Y la legislación base que tiene Europa, después de 12 años de tiempo para poder implementarla, después de varios años antes de negociación, fue establecer que el estándar mínimo son las jaulas enriquecidas. Y de hecho, en España, entiendo yo, más del 80% o más de las gallinas están en jaulas enriquecidas. Las enriquecidas ya todas. Claro. Distinto a lo que ocurre en Alemania o lo que ocurre en países más sofisticados, ¿no? Acá nosotros hemos visto con mucho interés el desarrollo regulatorio que hubo en Europa. Hemos pedido mucha información, ayuda en los últimos años a CEPRU, que es la Asociación de Productores de Huevos de España, con que tenemos muy buena relación, y nos han comentado de cómo fue el desarrollo regulatorio, que no tomó en cuenta la industria, no tomó en cuenta siquiera a los consumidores, sino que se dejó llevar por la presión de grupos animalistas. Nosotros pensamos que esa no es la forma adecuada, digamos, en que se desarrolla una legislación. Y en ese sentido, el llegar a un esquema, como el que ha hecho la autoridad nacional, digamos, acá, de permitir que hayan distintos sistemas de producción, pero cada uno cumpliendo requisitos que aseguren en materia finalmente de sostenibilidad, porque cuando hablamos de inocuidad, de cuidado del medio ambiente, de la salud de las aves, ¿no es cierto?, etcétera, estamos hablando de eso. Ellos están satisfechos, digamos, y no es solo la autoridad nacional, en los grupos de trabajo que tenemos participan representantes de ONG, del mundo académico, especializado en bienestar animal, y comparten en general esta visión. Nosotros pensamos que, reitero lo que indiqué antes, que todos los sistemas de producción pueden ser compatibles con el bienestar animal. Es más, la visión actual, por lo que hemos visto, ¿no es cierto?, a nivel internacional, es ver cuál es la situación del ave propiamente tal, de la gallina, y no tanto cuál es la arquitectura del lugar donde está residiendo. Entonces son temas, no sé si discutibles, pero con distintos puntos de vista, pero que no tienen que perder en cuenta el beneficio finalmente de la población. O sea, si hay ventajas tienen que ser objetivas, si es que hay costos involucrados tienen que ser objetivos, de tal modo que las personas puedan elegir, el consumidor pueda elegir cuál es su mejor opción. Voy a entrar en un tema que son las crisis sanitarias animales, ya no lo humano. En Chile se han producido casos de contagios de influenza aviar o no. ¿Y qué grado de preocupación hay sobre esto? ¿Cómo se tiene controlado este tema en Chile? Correcto. Sí, curiosamente, digo curiosamente porque el único país en Sudamérica donde ha habido presencia de influenza aviar ha sido Chile, y en más de una ocasión, hace varios años atrás, ¿no es cierto? Siempre en aves de carne, no en ponedora hasta ahora. Y afortunadamente la industria que está detrás, digamos, de las aves de carne es importante, tiene buenos sistemas de gestión, ¿no es cierto? Son exportadores, ¿eh? Y por lo tanto han manejado muy bien todos estos pocos episodios, pero estos episodios que han habido. Han sido sumamente responsables, tanto así que presentada y autodenunciada la infección, digamos, de la OIE, en corto tiempo, pocos meses, a veces semanas, han sido levantadas las medidas de parte de
de restrictivas, digamos, de parte del comercio internacional. Lo que ocurre con Chile es que tenemos una larga costa, ¿no es cierto? Y las corrientes migratorias, las aves migratorias, nos circundan, digamos, por toda la costa, ¿no es cierto? Vienen a descansar acá. Y justamente hay un riesgo importante siempre, que es natural. Lo que hemos hecho nosotros, siempre colaborando con el Servicio Agrícola y Ganadero y con el gremio de las aves de carne, es cofinanciar un programa justamente de intervención en los humedales, que son las zonas de descanso, ¿no es cierto?, que tienen las aves migratorias, que pueden llevar eventualmente a la influenza aviar, es intervenir pequeños planteles productores avícolas en zonas cercanas a humedales, porque justamente ahí es donde se puede generar este traspaso de la enfermedad, ¿no es cierto?, desde el ave migratoria asintomática a esta ave productora, ¿no es cierto?, que está en estos pequeños planteles. Eso ya llevamos 3 o 4 años, digamos, colaborando en esto, y además se hace muestreo en estos sectores, se hace capacitación, se vacuna a las aves, se le entrega el alimento de forma controlada, porque justamente también puede ser una fuente de contaminación, y ha sido bastante exitoso, digamos, y es la forma que tenemos para justamente lidiar con esto. Y lo otro, a nivel de las empresas propiamente tal, protocolos de bioseguridad, ¿no es cierto?, cada vez más estrictos o más desarrollados, que tienen componentes tales como el ingreso controlado, ¿no es cierto?, a las instalaciones, tratar de que las visitas sean el menos posible, y quienes tienen que entrar cumplan unos requisitos que son muy exigentes, ¿no es cierto?, con lavado, etcétera, 2 veces y cosas de ese tipo. También con la separación de los planteles en general están con una distancia de seguridad a viviendas o a otras instalaciones de otros rubros, justamente como una forma de reducir los contagios. Hay también programas que son de control de vectores, ¿no es cierto?, de ratas, de moscas, etcétera, de cerrar todos los espacios para que no entren aves de otro tipo, ¿no es cierto?, a las instalaciones. Y además un sistema de sanitización permanente, de desinfección. Básicamente esas son las herramientas que ocupan las empresas en los programas de bioseguridad. Nosotros, si bien agrupamos a 35 empresas socias, que son las más relevantes, pero te comento que hay 350. Entonces lo que hacemos es, en forma no discriminatoria, todo lo contrario, esto es como las vacunas, todo el mundo tiene que vacunarse, ¿no es cierto?, cuando hacemos capacitaciones junto con el SAC respecto a materias de bioseguridad y asesorías, involucramos a empresas socias, ¿no es cierto?, de las distintas regiones del país. Pensamos que esa es la forma de ir minimizando los riesgos. Bien. Hemos hablado de las aves libres de jaulas. Las aves libres de jaulas pueden estar en el suelo o pueden salir al exterior, dependiendo cómo uno realiza la evolución. En España hay aves que no salen, que están en el interior de una nave, de un galpón, ¿no? Pero hay otras que tienen que ser exterior. Con la influencia aviaria y siendo un corredor de aves migratorias, ¿no le tienen cierto miedo a sacar las aves fuera para hacerlas sin jaula, luego sin jaula? Sí, o sea, nosotros, por lo menos los productores de Chile Huevo, nuestro directorio, sí nos preocupamos por eso. De hecho, hemos visto cuando ha habido influencia aviar en Europa que medidas de países que son muy de estos de aves libres, lo primero que hacen es confinarlas, justamente para evitar el riesgo. Es una materia que siempre comentamos a nuestra autoridad nacional, de que la mejor forma de reducir justamente son todas estas medidas de bioseguridad, y dentro de ellas está esto también, de controlar esto. Pero, por ejemplo, lo que hemos hecho en los humedales, junto con Chile Carne, lo que se hace es confinarlas, digamos, están libres pero están enrejadas, o sea, están finalmente con algún límite, con techo, etcétera. Hay formas para hacerlo, o sea, hay que propender hacia la mayor profesionalismo, digamos, en el manejo de esto,
y justamente es una materia que hay que tomar en cuenta. Aquí, mucha de la producción histórica libre de jaula proviene de la producción de traspatio, o sea, de aves que tienen las personas particulares en sus casas, y que no son 3, 4, 5, de repente son 100, 200 o 300, que pasa a ser un número no despreciable. Entonces, en esa materia ha sido este trabajo todavía parcial, digamos, con la colaboración de Chile Carne, pero que pensamos que en el futuro debiera irse extendiendo más allá que la zona de humedales, también a toda la producción de este tipo, para minimizar justamente los riesgos. Vale, nos quedan 4 minutos ya para que se nos corte la comunicación. O sea, una cosa que hemos vivido, los que no vivimos en Chile, hemos vivido por las noticias, por la televisión, la crisis que tuvisteis hace unos meses, donde se incendiaban, la crisis social, donde se incendiaban el metro, ¿no? El metro y ¿qué sucedió ahí? ¿Y cómo, ya se nos haga un poco del tema igual ahora, pero bueno, para los que no estamos en Chile, ¿cómo salió eso? Y claro, y después habéis salido de eso y os habéis encontrado con otra crisis. El sector se ha ido encontrando, Chile se ha ido encontrando con varias crisis. ¿A qué se debe este tipo de explosiones sociales en Chile? Sí, bueno, la cosa inmediata, lo que ocurrió, que es la excusa quizás, pero el origen inmediato fue un alza de tarifas del transporte público, que incluía al metro, que se inició con protestas de estudiantes, universitarios, aparentemente, escolares también, coordinados, haciendo un llamado para no pagar, para ingresar al metro sin pagar el boleto. Esto no se le dio mucha importancia, no se controló y después fue escalando y se llegó como a un reclamo que se extendió a personas, digamos, a ciudadanos, y finalmente se llegó a una situación que nadie entiende de cómo simultáneamente 20 estaciones de metro están siendo incendiadas de una forma que es difícil que fuera tan espontánea, digamos. Pero lo cierto es que detrás de esta situación se esconden varios reclamos de personas o aspiraciones o frustraciones de distintas, como ocurre en cualquier parte del mundo, pero que este efecto de texto, que después se tradujo en incendios de supermercados, robos a supermercados y otras cosas, se logró de alguna manera aglutinar distintas aspiraciones de distintas personas en distintas materias. Y se dio la situación de que se marchaba por distintas causas, digamos, pero un grupo numeroso de personas, digamos, atraídas por distintas cosas. Entonces, se levantaron cuestionamientos respecto a autoridades, al mundo empresarial, etc. Y finalmente, después de situaciones, de semanas bien complicadas, se llegó a una conclusión en el mundo político de que un ajuste a la Constitución o una consulta sobre el cambio de la Constitución vigente de la República podría ser una salida. Y se definió un cronograma justamente para ver si se quiere o no cambiar la Constitución y cuándo sería. Iba a ser ahora en abril, pero se tuvo que postergar por el coronavirus, quedó para octubre. Y bueno, ese acuerdo político ha dado mayor tranquilidad, digamos, y expectativa en la medida que pasa el tema de la pandemia, para un cronograma justamente más tranquilo de seguir adelante. Vale. Así que esa es básicamente la situación que había. Nos quedan 40 segundos. Hay una pregunta aquí que parece interesante. A mí lo había pensado, pero ahora cuando nos han hecho aquí a Calderoni, que tiene razón, dentro de las 17 millones de gallinas que hay en producción, ¿están incluidas las de traspatio o estas quedan fuera? Quedan, no sabemos el número exacto de la gallina de traspatio, la autoridad tampoco lo sabe con exactitud, y sí, hay algo de ahí, incluso el límite de repente, nosotros tenemos el registro de alguna manera de todas las gallinas que se compran a través de los productores importantes, más importantes de pollitas. Y esa es la cifra que... O sea, los 17 millones son las que son oficiales formal, ¿no? Las formales. Vale, perfecto. Sí.